En esta lección, tanto como en este curso que vamos a estar viendo, todo se basa en las bienaventuranzas de Jesucristo que se encuentran en Mateo 5. Vamos a ver la lección 2, que se refiere a la segunda bienaventuranza de Jesús que dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El tema es, bienaventurados los que reconocen la verdadera libertad en Cristo. En un mundo que constantemente intenta reprimir el dolor, esconder la tristeza y aparentar fuerza, Jesús se atreve a decir algo impensable: felices los que lloran. Esta frase no solo choca con la lógica humana, también confronta nuestros hábitos emocionales. Pero este llanto no es por frustración o derrota. Es como cuando te dicen, no, nosotros somos hombres y los hombres no lloramos, ¿no? O los machos no lloran. Y muchos crecimos con esa enseñanza de que los machos no llorábamos, que los hombres no llorábamos. Y a veces muchas veces endurecimos nuestro corazón, muchas veces pusimos en segundo plano los sentimientos porque nosotros teníamos que ser esos hombres firmes, que no se doblegaban, que no lloraban, que siempre estaban ahí al frente de todo, que siempre le entraban a todo, ¿no? Pero esta bienaventuranza no se enfoca a esa parte de llorar por ser débil, ¿no? O sea, es un llorar que libera, o sea, un llorar que sana, que te transforma, porque nace del corazón que reconoce la fragilidad y se duele por el pecado, por el mal en el mundo, por la distancia que nos separa del verdadero amor. A veces nosotros estamos eh, tan frustrados, tan preocupados por lo que va a pasar hoy, por lo que va a pasar en el caso jurídico, porque qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis seres queridos, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi esposa. Y entonces empezamos a ver esa parte de por qué pasa todo esto, por qué me estoy preocupando. Sin embargo, Jesús dice que este llorar no es un llorar, o sea, no es una lamentación que te ponga triste, que te ponga preocupado, sino que libera, que sana. ¿Cómo pasa esto? Vamos a ver, vamos a ver cuál es el llanto espiritual realmente. ¿Qué significa el llanto espiritual? Jesús nos refiere al llanto superficial. Jesús no se refiere al llanto superficial ni al drama emocional. Es como cuando de repente empiezo yo a llorar y no, que sí, que miren y todos ustedes se ponen tristes y ay, no, sí, pero miren, un día me pasó esto y me pongo a llorar, pero yo lo estoy haciendo por tirarme al drama, como dicen, ¿no? Porque al final, pues eso lo único que va a reflejar es que todavía me duele, todavía tengo ese dolor porque reconozco que Jesús no me ha sanado. Sin embargo, cuando yo les platico las situaciones difíciles de mi vida y no hay llanto, no quiere decir que no haya afectado, al contrario. Lo estoy platicando porque sé que Jesús pudo sanar esa herida, pudo sanar eso que había lastimado. Entonces, aquí Jesús dice que no se refiere al llanto superficial ni al drama emocional. Se trata de un llorar profundo que viene del alma, que reconoce su necesidad de ser perdonado, sanado y restaurado. Este tipo de llanto no es debilidad, es la puerta a la libertad interior. Y aunque muchos lo evitan, quienes se permiten llorar así experimentan consuelo verdadero, no un alivio pasajero, sino una presencia restauradora de parte de Dios que solamente Jesús puede dar. Porque esta bienaventuranza, que es la segunda,
que les digo por si van a tener, para que apunten ahí los que llevan hojita para anotar, hacer sus apuntes, es la segunda bienaventuranza. La segunda bienaventuranza que viene en Mateo 5:4. Esta bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, quiere decir que nosotros debemos de reconocer ese propósito, o sea, es la esperanza de saber que Dios existe, que yo le intereso y que Él es el único que me puede ayudar a poder ser verdaderamente libre. Esta esperanza que solamente viene de Cristo, solamente viene esa confortación, ese ánimo, esa ayuda que solamente Jesús puede dar. Ahora vamos a ver de todo esto, realmente, ¿qué pasa o quiénes son los que lloran según Jesús o según esta bienaventuranza? ¿Cómo se aplica a el dolor del que se refiere Jesús en esta bienaventuranza? Dice, punto número uno, los que reconocen el daño que han causado o sufrido. Yo recuerdo cuando ya van a ser 15 años en el 2010 cuando estaba yo allí, me la había seguido de la fiesta de septiembre, del 15 de septiembre, andaba yo en fiesta y de repente Dios habla a mi vida. Y no pasó como cuando de repente te platican que dicen, y es que vi pasar toda mi vida, ¿no? Y vi pasar todo el daño que me hicieron y todo lo que hizo que yo me alejara o que yo hiciera lo que hice porque me dañaron, me abusaron, me fastidiaron. O sea, esa parte de que pasó la película de mi vida de todo el daño que me pasaron. No, a mí fue al revés. A mí me pasó una película de todo el daño que yo había causado, de todo el daño que yo había hecho a mi mamá, a mis seres queridos, a mi papá, a mis hermanos. Entonces, todo eso pasó y Dios me mostraba esta parte de que, o sea, no es que tú seas la víctima, sino que ahora tú eras el que lastimaba, tú eras el que se aprovechaba, ¿no? Y en ese momento yo no le dije, ay, Señor, pero sí, pero mira, es que tuviste que conmigo mi vida, mi familia, mis papás, lo que me hicieron, lo que pasó. No, realmente no, porque eso es lo que realmente significa bienaventurado los que lloran porque reconoces que tú hiciste mal. Sí te hicieron mal, sí te dañaron, sí, pero tú hiciste daño, tú hiciste mal, tú hiciste algo que afectó a alguien. Entonces, cuando tú reconoces que afectaste a alguien, no que te afectaron, aunque lo hayan hecho, sino que tú afectaste al otro o afectaste a los demás. Eso significa que no escondiste tu culpa, ni minimizaste el dolor. Lo enfrentas. Enfrentas y dices, ok, sí, reconozco que fallé, reconozco que dañé, reconozco que hice mal. Eso es bienaventurado el que llora, el que reconoce. Punto número dos, los que sienten tristeza por la maldad del mundo. Se duelen por la injusticia, por la violencia, por el abandono, por el egoísmo. Aquellos que ven a su alrededor y les duele. No es que digan, ja, 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 qué bueno que te pasó eso. Oye, que ya tuviste tu audiencia y luego, ¿qué te pasó? No, pues es que me dieron 50 años. Ja, 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 qué bueno que te dieron 50 años. O de repente no le dices nada a esa persona y vas con tus cuates, vas con tus amigos y oye, ¿qué crees? Que a la orejas le dieron 50 años. ¿Cómo? Sí, ja, 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 qué bueno, ¿no? O sea, pues no, eso no es dolerse por la maldad.
porque no es tanto que haya sido la maldad la que le haya dado esa sentencia, la maldad del hombre, del juez, o no. O sea, realmente es el dolor de ver cómo los demás sufren, aunque digamos que se lo merecen. Qué bueno que están en la cárcel, qué bueno que están ahí para que paguen todo lo que hicieron. Eso realmente no es dolerse. Eso no es dolerse por el prójimo. Eso no es sentir ese llorar, ¿no? O sea, ese dolo de ver, de, de, de sentir bien por lo malo que le pasa al otro, lo malo que le pasa a los demás. Es al contrario, que te duele la injusticia, te duele la violencia, te duele el abandono, te duele el egoísmo, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué estás aquí? No, pues es que yo hice esto. ¿Y por qué lo hiciste? No, pues es que me hicieron esto, me hicieron aquello, o porque pues estaba enojado porque pues me afectaron. Y esa parte de decir, ah, qué bueno, estás justificado. No. No, porque nada de lo malo que hagamos tiene justificación, porque todo lo malo que hacemos es basado en nuestras decisiones. Cada uno de nosotros toma la decisión que le prefiere o ve mejor, porque así nos creó Dios con la libre decisión. Sin embargo, hay decisiones que tomamos y son malas. Y bueno, tanto las buenas como las malas producen algo. Tienen una consecuencia, una bendición o una maldición. En este caso, pues depende el caso, depende la situación. Lo que podemos ver es que no debemos de gozarnos, no debemos de alegrarnos por la violencia, por la maldad, por el abandono, por el egoísmo, ¿no? Que digamos, esa parte de yo tengo estas cosas, yo soy mejor, ¿no? Yo soy reconocido y tú no. A mí sí me reconocen y a ti no. O sea, esa parte es lo contrario, lo que dice los que sienten tristeza por lo que hay alrededor, porque lo que sabemos que está mal o que es maldad es el humano. Punto número tres, los que desean un cambio sincero en su vida y saben que ese cambio no depende solo de la fuerza de voluntad, sino de una transformación interior que empieza con la humildad. Porque, ¿por qué empieza con la humildad? Porque nosotros tenemos que reconocer que no somos Dios. Tenemos que reconocer que hemos querido manejar nuestra vida a nuestro antojo, que hemos querido controlar todo lo que nos rodea y que no hemos podido y que hemos fracasado y que en vez de hacer las cosas bien, las hemos hecho mal. Sea que creas o sea que no creas en Dios. A veces puedes creer en Dios, pero de todos modos tomar tus decisiones. Puedes decir que tienes mucho conocimiento de la Biblia, pero tomar tus decisiones, no consultar las decisiones con Dios. Tomar tus decisiones y cuando tú tomas tus decisiones, cuando tomas las decisiones sin consultar a Dios, vas a fracasar. ¿Por qué? Porque al final nosotros somos seres humanos y el 90% de las decisiones que tomamos están basadas a nuestras emociones y sentimientos. Somos seres emocionales. Si estamos felices, tomamos ciertas decisiones. Si estamos tristes, tomamos ciertas decisiones basadas en la tristeza. Si estamos enojados, tomamos decisiones basadas en el enojo. Entonces, no, es muy difícil que nosotros, solo un 10% de las decisiones que tomamos en la vida, con base a nuestras decisiones, estoy hablando por lo que nosotros decidimos sin consultar a Dios, solo el 10% puede salir algo bueno. De ahí el 90%. Todo va a estar basado en las emociones y sentimientos. Por eso es importante que siempre consultemos a Dios en todo lo que hagamos. Y entonces,
Empieza por la humildad, porque necesitamos ser humildes para reconocer que necesitamos realmente la ayuda de Jesús en nuestra vida. Necesitamos ser humildes para reconocer que somos defectuosos, que estamos defectuosos. Necesitamos ser humildes para decir que necesitamos ayuda, que necesitamos que Jesús nos ayude, que nosotros no podemos controlar todo, que nosotros no podemos hacer todas las cosas bien, no las podemos hacer. El mundo nos enseña que, bueno, a prueba y error y a prueba y error y aprendemos. Sin embargo, aprendemos a no equivocarnos tantas veces, pero seguimos equivocándonos. Y entonces aquí viene esta parte de la humildad. Debemos, debemos reconocer, debemos de desear ese sincero cambio en nuestra vida, reconociendo primero que necesitamos ayuda. Y cuatro, los que no endurecen su corazón. A veces el llanto es la única forma honesta de abrir el alma ante Dios. Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, que era algo que les comentaba al principio, nos cerramos a los sentimientos y no porque estén mal. Esto que estoy diciendo que somos seres sentimentales y que nuestras decisiones las basamos el 90% en las emociones y sentimientos, no quiere decir que los sentimientos sean malos. No estoy diciendo que los sentimientos sean malos. Al contrario, los sentimientos Dios nos creó por alguna razón, porque debemos de sentir, debemos de llorar, debemos de reír, se vale enojarnos. ¿No? Porque la misma Biblia dice, enójense, pero no pequen. O sea, se pueden enojar, se vale enojarse, pero no pequen, no le den lugar al diablo. O sea, no dejen que sus decisiones sean tomadas con base a el enojo. Eso es lo que nos dice. Y entonces aquí dice, no endurezcas tu corazón. A veces el llanto es la única forma honesta de abrir el alma ante Dios. Hay muchos que lloran mucho, pero a veces, no siempre, a veces el llorar tanto solo es un estilo también de vida que ya te acostumbraste, que pues es parte de lo que tú dices que posiblemente te pueda servir siempre o que puedes animar a otros a que lloren, ¿no? Porque tú lloras. Sin embargo, no es eso. A lo que nosotros nos referimos, bueno, a lo que se refiere esta bienaventuranza, es que es bueno llorar. Es bueno que tú reconozcas que eres un ser que necesita a Dios. Y dentro de ese reconocer, dentro de esa humildad, reconoces ese amor, ese perdón, esa ayuda de parte de Dios y abres tu corazón. Y entonces a veces lloras tanto, te hacía falta llorar porque te enseñaron que como eres macho, los machos no lloran, ¿no? Macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado, ¿no? Y dicen, no, sí, sí, nosotros somos machos. Pero resulta que Jesús dice, tranquilo, eso no te va a ayudar a nada. Es necesario que llores. Y vamos a ver que Jesús lloró. Jesús lloró. En la Biblia está que Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Tenemos que llorar. Jesús nos enseñó a cómo llorar y por qué llorar. Y aquí lo dice. ¿Por qué tenemos que llorar como Jesús? Uno, por el dolor humano. En Juan 11:35, por favor, Robert, nos apoyas me dices cuando lo tengas. Juan 11:35 dice aquí que Jesús lloró por el dolor humano. Vamos a escuchar. Amén. Dice la palabra del Señor así, Juan 11, ahí yo lo tenía, 35. 11:35.
Dice la palabra del Señor así. Jesús lloró. Juan 11:35. Jesús lloró. Jesús lloró. Ajá. ¿Por qué lloró? ¿Qué pasaje estábamos viendo ahí cuando Jesús Eh, lloró? la muerte de su mejor amigo, de Lázaro. De Lázaro. Y Jesús estaba enfrente de la tumba, ¿no? Estaba enfrente ante la tumba de su mejor amigo Lázaro. Y sintió tristeza. Ese es el dolor humano. ¿Qué pasa cuando te avisan que un ser querido ha muerto? Pues uno se duele, lloras, ¿no? Ahora vamos a darle lectura a Lucas 19, 41 y 42, por favor. Lucas 19, 41 y 42. Por Lucas favor. 19, ok, dice la palabra de Dios así, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieres a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Amén. ¿Y qué dice ahí entonces? Que Jesús lloró sobre la ciudad. Que Jesús lloró sobre la ciudad porque ellos no creyeron que Jesús era el Salvador, no lo creyeron. Y Jesús hizo milagros, señales, prodigios y no creyeron. Y el segundo punto es llorar por la incredulidad de las personas que lo rodeaban. Jesús lloró porque la gente que lo vio hacer milagros, la gente que lo vio sanar enfermos, la gente que lo vio resucitar muertos, no creyó. No creyó. ¿Por qué no creyó? Si lo estaban viendo. Y a veces nosotros en esa parte tenemos que reconocer que hay incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Cuando tú no crees, cuando a pesar de todas las cosas que te rodean, que estás viendo en tu vida, no crees. Y no nada más en tu vida, en lo de los demás, en tus papás, en tu esposa, en tus hijos, en tus familiares, en los compañeros de celda. Y por más que intentas decirles y hablarles de Cristo y no creen, y no creen. Y luego dice, por la dureza del corazón de muchos que rechazan el amor de Dios. ¿Por qué hay muchos que tienen endurecido su corazón? Porque dicen que no es necesario creer, que uno por solo mismo puede hacer cosas. Y hay personas, y yo conozco personas que no creen en Dios y que tienen un buen trabajo, tienen solvencia económica, tienen familia, tienen hijos que van a buenas escuelas, pero sin embargo hay una necesidad. Siempre sale a relucir que necesitan a Cristo. Siempre, siempre. Porque no es tener abundancia de riquezas, sino tener a Cristo en la vida y no tener esa dureza de corazón. Y tenemos que reconocer que nos tiene que doler el dolor humano, porque pues no es así como que no llores, aguántate. Oye, que falleció tu ser querido, no llores, aguántate. Los hombres no lloran, aguántate como los machos. ¿Quién será un macho? ¿Quiénes serán los machos? Yo nunca he visto una monografía así que, así como las monografías de la escuela que te decían de los recursos naturales, de los animales
del mar, de los ovíparos, vivíparos, mamíferos y así, y mapas. Yo nunca he visto uno que diga del macho. ¿Tú sí? ¿Tú has visto alguna descripción del macho? No sé a quién se le ocurrió eso del macho. La verdad es que no sé, le llaman machismo, sí, pero ¿a quién se le habrá ocurrido la palabra macho? ¿No? O cuál es la característica de un macho. ¿Y de dónde surgió y nació el decir los machos no lloramos? Sin embargo, Jesús en ninguna de sus palabras menciona al macho y tampoco dice que no es bueno no llorar, que es bueno no llorar. Al contrario, ¿no? Dice bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Por el dolor humano, por la incredulidad de las personas y por la dureza del corazón cuando no creen en Dios. Esto nos revela que Jesús no se aleja del sufrimiento, sino que lo comprende, lo acompaña y lo transforma. Su consuelo no es teórico, o sea, no es de teoría, es de presencia viva que abraza, o sea, es de práctica, de una presencia que abraza, que levanta y que da propósito. Por eso nosotros siempre recalcamos esta parte, ¿no? De decir, ¿cuál es tu propósito? Ya estás ahí, ya te encuentras allá adentro. Ahora, ¿cuál es tu propósito? Que no se te lleve el tiempo, pues sufriendo, acongojándote, preocupándote. Y digo, al final tenemos que buscar ese propósito. Yo les platicaba el jueves que nos vimos, ¿no? Acerca de ese propósito. Cuando Dios te revela el propósito, ahora, los propósitos cambian, no porque hoy sea un propósito y mañana otro, no, sino cambian dependiendo el tiempo. Ahorita tú tienes un propósito. Si no lo sabes, tienes que preguntarle a Dios cuál es. Mañana, en otra etapa de tu vida, vas a tener otro propósito, otra enseñanza, otro aprendizaje. El propósito hace 5 años, en estas fechas, yo estaba en mi gran pesca, en la pandemia. Yo estaba en la gran pesca. Me estaba yendo bien, estábamos vendiendo mucho, estábamos teniendo mucha bendición económica y también mandábamos, ¿no? Mucha bendición económica. Pero el propósito de Dios era otro en ese tiempo, hace 5 años. El propósito de Dios hasta que nos lo reveló el 30 de octubre y nos dice a mi esposa y a mí, váyanse a Chiapas. El 30 de octubre. Y entonces a partir de ahí empezamos a preguntarle, ok, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué vamos a hacer con la empresa? Y nos dijo, regálala. Estuvimos orando para ver a quién se le íbamos a dejar. Una persona que Dios tenía, que estaba calificada en ese momento para lo que iba a recibir. Hablamos con ella y le dijimos, ¿sabes qué? Dios nos dijo que si la quieres, ¿no? Así que ahí se quedó. Eso fue el 30 de octubre. Para el 14 de noviembre ya estábamos acá en Chiapas. 12 de noviembre ya estábamos acá en Chiapas. Y viene otro propósito. Y luego, cada año ha cambiado el propósito, cada año ha cambiado el propósito. ¿Por qué? Porque en el momento que tú cumplas el propósito de Dios y lo empieces a poner en práctica, va a surgir otro y viene otro y viene otro. Es como ir creciendo espiritualmente. Eso se llama madurez espiritual. Conforme tú vas cumpliendo ese propósito de Dios, por eso es importante decirle, Señor, hoy, ¿cuál es mi propósito hoy? ¿Qué propósito tengo hoy?
Y yo les platicaba hace 8 días, ¿se acuerdan? Acerca del propósito que Dios me había dado hace 15 días. Y lo maravilloso de todo esto es que cuando Dios te da el propósito, viene la paz, la tranquilidad. Y entonces eso de que dices, pues ya, no tengo de qué preocuparme, que venga, como dice Luis Ángel, mi cuñado, ¿no? Que vengan los años y que vengan los cumpleaños. Total, de todos modos, gloria a Dios, porque lo que venga no importa, porque tú ya sabes el propósito que Dios tiene para tu vida. Y entonces empiezas a trabajar en ese propósito. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros reconozcamos que lo necesitamos, que reconozcamos esa parte de decir, Señor, a ver, ¿qué quieres ahora que yo haga? ¿Cuál va a ser hoy mi propósito? Y entonces Dios te va a contestar. Y eso es lo que nos enseñó Jesús. Ahora vamos a ver qué es el llanto que sana. Hay un llanto que sana. Estamos hablando de que bienaventurados, o sea, mega, super, ultra, archi, requete, recontra bendecidos, son aquellos los que lloran. ¿Por qué? Porque hay un llanto que sana. Es un dolor sincero que se convierte en oración. Es reconocer lo roto sin culpar a los demás ni justificar lo injustificable. Es decirle a Dios con lágrimas, te necesito. Es reconocer, decirle con lágrimas a Dios, perdón, ayúdame. No puedo hacer nada si tú no estás conmigo. No puedo seguir si tú no vas conmigo. No puedo cumplir el propósito que tú me has dado si tú no estás aquí. En palabras sencillas, es el tipo de tristeza que abre la puerta al perdón y al cambio. Es maravilloso cuando tú sabes que dice, dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso viene en Primera de Juan 1:9. Y si tú sabes que Dios te perdona y dice, y jamás se vuelve a acordar de tus pecados y transgresiones cuando tú pides perdón. Tú pides perdón y Él olvida. No es como ese dicho que dice, te perdono pero no olvido. Lo magnífico de Dios es que Él sí te perdona y Él sí olvida. Más uno se anda mortificando y ahí anda sufriendo de que, ay, es que yo hice el año pasado esto, Señor, y perdona. Dios está así como que, pues ni sé de qué estás hablando. Yo ya ni me acuerdo, porque pues le pediste perdón y tú te andas mortificando, ¿no? Porque, y se da mucho de que les digo porque a mí me pasó. Yo les platiqué que yo estuve en los separos por un accidente automovilístico que tuve allá en la Ciudad de México, como 30, 45 minutos. Póngale una hora. A mí se me hizo una eternidad. Y ahí me arrepentí de todo lo que me acordé desde pequeño hasta esa fecha. De todo. Y perdóname por esto, y perdóname por esto, y perdóname por esto, y perdóname por esto. ¿No? O sea, yo ya una hora ahí en los separos, así como que donde te agarran para ver dependiendo de qué, si sí te vas o no te vas a la grande, pues yo ahí me arrepentí, ¿no? Y entonces a veces se da cuando llegan y se arrepienten, pero de repente se andan acordando y viene otra vez la tristeza, viene otra vez el remordimiento, viene otra vez la culpa. Pero Dios te dice, no te preocupes ya. Yo ya te perdoné. Si tú te arrepentiste de corazón, Él ya te perdonó. Es que lo volví a hacer. Pues vuélvele a pedir perdón.
Es que ya lo hice 15 veces más y vuélvele a pedir 15 veces perdón a Dios. Jesús nos dejó un ejemplo muy claro y siempre que hablaba Jesús, él dijo que Jesús hablaba lo que escuchaba que el Padre le decía, lo que el Padre hacía. Imagínense, o sea, todo lo que enseñó Jesús, lo enseñó porque Jesús vio que el Padre lo hacía. Pedro viene y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi prójimo? Y Jesús le dice, y Pedro le dice, hasta 70 veces, así como que Pedro se quiso ver muy espiritual, ¿no? Wow, pues vamos a decir 70 veces, ¿no? Hasta 7 veces, perdón. Vamos a decir, hay mucho, ¿no? 70 veces perdonar a alguien, pues ya es mucho, Señor, ¿no? O sea, ya es así como que, pues ya me enseñaste de la misericordia y voy a usar misericordia y me voy a ver muy espiritual. ¿Debemos de perdonar hasta 70 veces a alguien, Señor? ¿Y qué le dice Jesús? Cálmate, no me quieras acá aplicar la de muy espiritual. No te digo 70 veces, sino hasta 70 veces 7. Y tú dices, órale, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿quién te dijo o quién te enseñó que Dios no te va a perdonar si ya pecaste muchas veces? ¿Quién te enseñó eso? Porque Jesús enseña lo contrario. Jesús vio que el Padre perdona, y yo creo que más, pero Jesús dijo, hasta 70 veces 7, ¿no? Entonces no importa cuántas veces te equivoques, no importa, Jesús te perdona, Jesús te perdona. Y ya no te mortifiques, ya no te preocupes, porque Él ya no se va a acordar de lo que tú le pediste perdón. Entonces dice aquí que el llanto que sana es aquel que con lágrimas le dice a Dios, te necesito, perdóname, ayúdame a cambiar. Es muy distinto a la culpa que destruye, la culpa destructiva, o sea, al remordimiento sin esperanza, lo que les acabo de explicar. La culpa, esa que te pega, te cala, te acongoja, te hace sufrir, es destructiva, porque es culpa. Y la culpa viene del diablo. O el remordimiento, porque todo eso viene del diablo. Eso no es de Dios. Ahora vamos a ver lo opuesto al llanto espiritual. ¿Qué es lo opuesto? Uno, que tú, en vez de que llores, como dijo en la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Lo opuesto de todo esto que estamos aprendiendo es que tú te rías del pecado. O sea, que tú te rías del dolor, que tú te rías de la tragedia, que tú te rías de que de todos modos pecas y no pasa nada, que justificas lo malo, que siempre vas a poner justificación, que siempre vas a poner un pretexto para algo, para hacerlo malo. Es que yo me quiero portar bien, pero como Dios no me saca de aquí, pues entonces lo voy a hacer. Es que yo ya le dije a Dios que me saque de aquí, pero Él no quiere, entonces me voy a portar mal. Es que, o sea, justificas, ignoras el sufrimiento propio y el sufrimiento ajeno. ¿Cómo es ignorar? O sea, que empiezas a endurecer tu corazón. Yo no lloro, yo soy macho. No importa, si Dios no me quiere ayudar, no importa, no lo necesito. Y entonces empiezas a ver el sufrimiento del otro, de tu hermano, de tu compañero, y dices, pues ahí está, Dios no existe, está sufriendo.
y te burlas. Endureces el corazón con el orgullo, te vuelves orgulloso, te vuelves esa persona que solamente piensa en él mismo. Solamente me interesa yo, yo, dicen el yo-yo, ¿no? Solamente me interesa lo que a mí me pase, lo que yo haga, como yo sea, lo que a mí me conviene, lo que a mí me beneficia. Empiezas a pensar solamente en ti y en tus necesidades. Juzgas a otros en vez de compadecerte. Y entonces el mismo orgullo te va a empezar a llevar a juzgar. Porque como los demás no son tú, como los demás son diferentes a ti, y como los demás no quieren hacer lo que tú quieres que ellos hagan, pues entonces empiezas a juzgar. Y entonces empiezas a criticar. Y entonces empiezas a condenarlos porque no están haciendo lo que tú quieres que hagan o no son como tú quieres que sean. Y vemos que inclusive en la psicología se habla acerca de esto. Se sabe que negar el dolor o reprimir el llanto puede bloquear procesos de sanación emocional. El alma necesita expresar lo que la rompe para poder reconstruirse. O sea, inclusive en la misma sociedad se reconoce que necesitas reconocer esta ayuda, el que Dios tiene que ayudarte, el que debes de sanar estas emociones que te están perjudicando, que te están afectando. ¿Cuál es la promesa de Jesús? Dice, primero, bienaventurados los que lloran. ¿Y cuál es la promesa? Porque serás consolado. Este consuelo no viene de la gente ni del tiempo que pasa, viene de Dios mismo. Su promesa es clara. Te perdono, te limpio, te restauro. No estás solo, estoy contigo. Este consuelo alivia el alma, acompaña el proceso y reconstruye la dignidad de quienes han sido quebrados y de los que han sido quebrantados. ¿Por qué? Porque al final la promesa es clara, vas a recibir consuelo. Bienaventurado si tú lloras, porque vas a ser consolado, porque Dios te perdona, porque Dios te limpia, porque Dios te restaura, porque tú sabes que a donde quiera que tú vayas, Jesús va contigo, porque a donde quiera que estés, Él está ahí. Hoy Jesús está aquí, está con Roberto allá en la Ciudad de México, está con ustedes allá en Comitán. Jesús está donde hay dos o tres hablando de Él, pero aparte está en ti si tú le has abierto el corazón. O sea, esto de abrirle el corazón no es que tú repitas, te abro las puertas de mi corazón. A lo que se refiere es que tú reconozcas que necesitas en tu vida a Cristo para que Él te ayude. Esto tú lo puedes hacer en tu celda, en el baño, en donde estés solo. Tú ve y dile y clama y pídele a Dios que tome el control de tu vida. Pídele a Jesús que venga y en el momento que tú reconoces eso, viene y posa el Espíritu Santo en ti. Y entonces tú ya no estás solo. Ya está Dios contigo. Ya está el Espíritu Santo dentro de ti. Y entonces el Espíritu Santo empieza a redarguirte de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es redarguir? Empieza a convencerte, empieza a dirigirte, empieza a decirte qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cómo Dios quiere que tú hagas las cosas, cómo vas a cumplir el propósito que Dios ya te dijo que tú tienes hoy. ¿Cómo lo aplicamos en nuestras relaciones humanas? Quien ha llorado sinceramente aprende a no juzgar tan rápido. No juzgas,
no juzgas luego, luego, desarrollas compasión por otros, los justificas, por algo que hicieron, los justificas. Es más paciente con el proceso de los demás. Ahí empiezas a ver que los demás también tienen diferentes crecimientos al tuyo. Todos tenemos un crecimiento espiritual, pero en cada uno de nosotros es diferente. Unos aprendemos más rápido, otros aprendemos más lento. Sin embargo, no tenemos por qué juzgar al que va lento, ni tampoco debemos de juzgar al que va rápido. Total, cada uno somos diferentes. Dice la Biblia que todos somos parte del cuerpo. Sin embargo, no todos somos la misma parte del cuerpo, porque algunos son pie, otros son mano, otros son oreja, otros son boca, otros son ojo, otros son nariz. Y cada uno de nosotros funge una actividad diferente a la otra. Otros son los pulmones, otros son el corazón. Y entonces esta parte, el decir, ¿por qué la mano va a criticar al pie de cómo camina? ¿Y por qué el pie va a criticar a los pulmones de cómo trabajan? Al contrario, todos trabajan juntos, en comunión, en un proceso para un fin. Y entonces esa parte de decir, ser paciente con el proceso del otro. Puedes ponerse en los zapatos de los que sufren. Reconoces el sufrimiento de los demás y lo aceptas y lo confortas. Es más fuerte emocionalmente y no más débil. Pues en tus relaciones humanas vas a ser más fuerte emocionalmente. ¿Qué quiere decir? Que entonces las decisiones tú ya sabes que primero las tienes que consultar con Dios antes de consultarlas con tus emociones y sentimientos. Ahora ya tienes un dominio propio porque el Espíritu Santo está en ti y el Espíritu Santo te enseña a que tienes que tener ese dominio propio para poder hacer lo agradable delante de Dios. Y qué mejor e ideal que tú sumes el conocimiento de lo que nos enseñó Jesús por medio de los evangelios. Una persona que ha sido consolada por Dios se vuelve fuerte de consuelo para otros. Y entonces ahí va a ser cuando tú puedas apoyar a los demás, cuando tú puedas dar consejos de sabiduría, cuando tú puedas dar consejos de parte de Dios, que no sea nada más porque eres legalista, porque eres religioso, porque consideras, así como Jesús les dijo a los fariseos, oh fariseos hipócritas, porque ustedes son pura apariencia, porque ustedes nada más están poniendo cargas en las personas, poniéndoles a hacer cosas que ni siquiera ustedes hacen. En Salmos 34:18 dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Siempre Dios va a estar ahí, presente, siempre va a estar constante a los que estamos quebrantados de corazón, o sea, a los que necesitamos, reconocemos esa ayuda de parte de Dios. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Eso viene en Salmo 51:17. Dios lo que quiere es un corazón. No decía, Dios no te está pidiendo sacrificios, no te está pidiendo holocaustos, no te está pidiendo que mates un becerro y que le hagas un sacrificio y que des vueltas y que agarres unas piedras y que hagas baraja y que te eches a la suerte, no. Dios está pidiendo que le entregues tu corazón, esa realidad que tú tienes, esa verdad que tú estás pasando. Eso es lo que se agrada a Dios. ¿Y con qué terminamos? Llorar no es señal de debilidad, es señal
de que aún tienes un corazón sensible. Es el primer paso para ser consolado por el único que puede sanar de verdad. ¿Quién es? Jesucristo. Y cuando Él consuela, nada vuelve a ser igual. No es que nosotros estemos ahí sintiéndonos los débiles. No, al contrario, es fortaleza. Porque dice, el reino de los cielos, desde Juan el Bautista, desde la llegada de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿De qué está hablando? De aquellas personas valientes, esforzadas, que quieren pagar el precio. No es fácil leer los evangelios. Creo que es lo más difícil, leer la vida de Jesús. No es fácil orar, no es fácil tener un tiempo devocional en oración. Es difícil, hay que pagar el precio. Hoy lo vemos. ¿Cuántos fueron convocados a esta clase, no? ¿Y cuántos asistieron? ¿Por qué? Porque sí hay trabajo, sí hay actividades, pero también puedes decidir a qué actividades puedes ir o qué importancia hay. A veces es único trabajo y tienes que hacerlo, porque es una bendición económica, pero a veces puedes decidir si lo puedes hacer al rato, mañana. Y eso es de valientes, eso no es de cobardes, es de valientes.